Ahora sí, estábamos enfocándonos en el tema de la liquidez y tú tienes que empezar a entender de qué manera se compone, cómo funciona, cómo se identifica principalmente, tanto en el gráfico, pero también entender su concepto, de dónde viene. La liquidez prácticamente es como el dinero que el mercado deja ahí para volver a recoger, ¿ok? Tómalo de esa manera, como una analogía, en la cual el mercado va dejando indicios y rastros en los cuales va a volver, como un imán, ¿ok? Ya. La liquidez tómalo como un imán para el precio, siempre y cuando la sepa identificar bien. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué es la liquidez? Mm. Cuando yo te hablaba de puntos de fractalidad, descifrar la fractalidad, cuando te hablaba de descifrar la estructura interna y hablábamos de lower time frame, haciendo referencia a las temporalidades menores, y cuando Ya. hablábamos de higher time frame igual, hacíamos referencia a las temporalidades mayores, descifrábamos una fractalidad constante, ¿cierto? Una composición interna de una vela o de una estructura completa. Sí. Muchas veces las composiciones internas traen la formación de la liquidez. ¿Qué quiero decir? Cada vez que tú estás esperando que culmine un retroceso, tienes que enfocarte mucho en la temporalidad más alta y lo que te pueda estar generando el precio en las temporalidades más bajas. Y eso hace referencia a saber interpretar el precio de manera fractal y al mismo tiempo identificar la liquidez que te va dejando el precio. Te pongo un claro ejemplo. Por ser, si esto es un punto decisional, me está haciendo referencia de que esto es un impulso y esto completo es un retroceso, si visto desde una estructura externa. Entonces esto vendría a ser la nueva fase de impulso generando un nuevo quiebre estructural externo, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos Mm. bien? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de estructura interna o de liquidez? Prácticamente estamos hablando de dos cosas que son muy similares, pero no iguales porque igual tienen sus diferencias, sus cosas, ¿ok? Ujú. Entonces tú tienes que entender que hay ocasiones en las cuales este impulso bajista se formó por constantes ciclos de impulso y retroceso, ¿cierto? Sí. Eso es estructura interna y muchas veces no tienen máximos que se hayan liquidado. Y como no tienen máximos que se hayan liquidado, por lo general cuando empieza un retroceso, viene y se empieza a llevar toda esta liquidez que va Correcto. dejando, Ya. que son posibles zonas trampas. ¿Para quién? Para los scalpers. ¿Por qué? Porque ¿qué te va a hacer un scalper o qué te va a hacer un comerciante retail? Va a querer vender en esa zona de oferta para que el precio siga cayendo. ¿Ok? Bueno, ese es uno de los escenarios para que tú entiendas cómo se compone la estructura interna para de ahí avanzar cómo funciona la liquidez. Entonces te Ya. explico. Esto tiene un quiebre estructural. Antes del quiebre estructural tenemos un decisional interno, ¿ok? Ya. Tenemos otro punto estructural. Cuando el precio se esté revirtiendo y esté subiendo, nosotros asumimos muchas veces que puede estar empezando el retroceso. Y para saber hasta dónde puede llegar el retroceso es necesario identificar la liquidez. Y la pregunta del millón es, ¿qué es la liquidez graficado en este ejemplo? La Ujú. liquidez son los puntos máximos que en este caso te va dejando el precio mientras caía. Y esos máximos no han sido liquidados. O sea, hay posiciones de ventas que no han sido cerradas aún y que no se han liquidado, que el precio aún, las instituciones no han ido a recoger ese dinero pendiente aún. ¿Ok? Me Ya. refiero, retiran lotes de ganancia y al mismo tiempo van a recoger las pocas operaciones que tienen los traders retail ahí en posición para hacerlo estopear, o sea, inflan el precio, pero ¿hasta qué punto? Hasta que culmine el retroceso. Ahora la pregunta es, ¿dónde culmina el retroceso? Hacemos un review de todo lo que fue la estrategia y de todo lo que has aprendido y prácticamente tienes que enfocarte en tu punto de interés más válido, ¿ok? Que es Ujú. donde tú puedes llegar, tu retroceso puede culminar si es que tu coherencia es bajista y crees que el precio va a caer, o en tu punto decisional, ¿cierto? Ujú. Pero sí hay que cumplir unas condiciones para que la estrategia por lo menos te dé una efectividad un poquito más certera. Ya. Y a eso yo le sumaba muchas veces, busquen el imbalance previo, ¿ok? Ujú. Con un poquito de liquidez previa y ahí un punto de interés se hace válido, siempre y cuando vayamos a favor del movimiento del precio. Entonces tenemos lo que necesitamos, quiebre estructural, punto decisional, supongamos, ¿ok? Ujú. Pero este punto, perdón, es así, ¿ok? Ya. Este punto decisional tiene un quiebre subfractal previo,
tiene imbalance, pero no tenía liquidez formada. Entonces, lo más probable es que este punto decisional, esto lo tomen como liquidez los traders porque simplemente rompió para ir a liquidar y caer ahí. Eso, muchos van a creer que el precio puede hacer eso, Ujú. ¿ya? Por estructura interna. Pero tú tienes que guiarte por tu estructura externa y tu estructura externa dice que tú tienes un punto de interés que aún no has generado los máximos suficientes para considerarlos como tal un punto objetivo del mercado como liquidez. Espérate, vamos paso a paso. Entonces, ¿qué te intento decir? Que este punto de interés, si es el verdadero objetivo que nosotros estamos esperando por estructura externa, nosotros lo único que debemos esperar es la construcción de una estructura interna. Y si te das cuenta, aquí rompe y te Ujú. genera un fractal. Te da a entender de que el precio ya no siguió cayendo con este bajo. ¿Por Mm. qué? Porque lo que hizo fue esto, y subir y generar un máximo igual. ¿Qué es un máximo igual? Es una acumulación de órdenes retail, ¿ok? Ya, ya. ¿Por qué? Porque ahí es donde se conoce muchas veces el doble techo, patrones chartistas, Ujú. y van entrando. Y Pero al hacer esos 2 puntos iguales, se toma como liquidez. si estos dos puntos iguales claramente están previo a un punto de interés, se le considera liquidez. ¿Por Ah, qué? ya, ¿Por qué liquidez? Porque liquidez se le denomina la acumulación de órdenes retail que el precio va a barrer, ya. ¿ok? ¿Cómo las barre? Mira, te hace un falso rompimiento. ¿Por qué un falso rompimiento? Porque de partida tu último punto más bajo está acá, Ujú. ¿ok? Y te genera un bajo que te lo rompe, ¿ok? Sí, Pero ese bajo prácticamente no es el origen de ni un movimiento, porque prácticamente tú para considerar un bajo, un cambio de estructura, este mínimo tiene que haber roto la estructura para considerar un nuevo movimiento alcista. Así, ¿me explico? ya, ya, ya. Entonces, si tú te das cuenta, esto no es un punto estructural, simplemente es un bajo del precio, Ya, ¿ok? ya. Y ese bajo no fue capaz de romper este máximo interno, ni siquiera para ir a buscar el punto de interés. Entonces, ¿qué está haciendo el precio en esos casos? Te está induciendo a que vendas antes de tiempo en este doble techo y que compres en esta zona o que compres donde, ¿ok? Entonces, cae el precio y tú dices, ok, el trade ya se va a dar, pero resulta de que el precio lo único que hizo fue liquidar esto de acá al medio, los que acumularon compras, para venir a buscarlo acá. Ya. Una vez lo liquida, el precio viene a buscar el punto de interés y liquida los de acá, Mm. ¿ok? Así Ya, funcionan las liquidaciones ya, de ya. la liquidez, ¿ok? Así funcionan las liquidaciones, pero tú Siempre, también, dime, siempre va a estar en una hora mayor, por ejemplo, 4 horas, semanal, todo fractal, la liquidez es fractal igual, ¿ya? todos los patrones que se forman en el mercado es fractal. Quiero decir que todo lo puedes ver en temporalidades, en cualquier temporalidad aplica en Sí. estos patrones. En Ya. cualquier temporalidad aplican estos patrones, pero si tú lo aplicas para una estrategia que te sea rentable, lo ideal sería que busques la liquidez en H4 y en H1. Pues, Ya, primordialmente para estar buscando se podría decir como entre comillas, el trade de cada día. Entonces, ya, sí. 4 horas y una hora para poder buscar buena liquidez y si una hora te da confirmaciones, puedes bajarte quizá a 15 minutos para refinar. Si te da luz verde para bajarte a 15 minutos, refinas en 15 minutos. Y por último, refinas en 5 minutos, pero debes tener claro que siempre se analiza de mayor a menor. Ya, sí. Entonces, debes tener clara la estructura externa para poder operar estructura interna. Y la Ya. estructura interna, por lo general, lo que tú puedas apreciar como estructura externa, como un simple impulso y un simple retroceso, tiene su complejidad interna. Porque para que se haya formado este retroceso, formó mucha liquidez, mucho FOMO bajista. ¿A qué me refiero con el FOMO bajista? Expectativas bajistas con este retroceso. ¿Ok? Ya, ya. Expectativas bajistas con este retroceso. Y eso es generar FOMO. ¿Por qué? Porque acumula órdenes de que el precio ya se nos va y no es capaz de llevarse este mínimo. Y como no es capaz de llevarse este mínimo, se retrocede a liquidar a todos los que entraron por FOMO y después a generar un doble techo para acumular más órdenes. Mm. Rompe falsamente acá, pero reacciona
al último punto más bajo, y sube nuevamente el precio y liquida todas esas órdenes que estaban en FOMO también. Ya, ya. Y empieza a confundir a los traders, a los compradores y a los vendedores. Entonces te estoy explicando cómo se estructura la liquidez en base a la estructura de mercado. Eso es lo que te intento decir. ¿Qué quiero decir? Que tú siempre, tu enfoque principal siempre debe ser tu estructura externa y tu ciclo de mercado. ¿Qué es el ciclo de mercado? El impulso y el retroceso. ¿Ok? Si tu ciclo de mercado está en una fase de impulso, como esta fase que ahora acabo de dibujar, esa última flecha roja, Ujú. eso es un impulso. Y por ciclo, lo que viene después del impulso es el retroceso. La coherencia de seguir vendiendo donde está en los puntos de interés. Ahí yo sigo vendiendo con mayor efectividad o en los puntos decisionales, ¿cierto? Pero Correcto, sí. yo no vendo hasta que el mercado me genere la liquidez que yo necesito. O sea, que haya limpiado por lo menos algunos máximos falsos que generó el precio internamente. ¿Ok? Cuando haga eso, lo va a hacer de esta manera, generándote un patrón de doble techo, te va a generar patrones más adelante, va a ir viendo, te va a generar falsos rompimientos, acumulaciones de órdenes. Tú quédate con tu punto de interés, sobre todo si ese punto de interés está muy cercano a una zona con liquidez como la que estás viendo, ¿ok? Y sobre todo si tienes imbalance previo, eso es un imán para el precio. O sea, ahí si tú siempre buscas el imbalance previo a tu order block, Ujú, vas a tener entradas muy limpias. Esa es una confirmación de entrada muy precisa, siempre y ujú, cuando tengas lo que necesites. ujú, Estructura bajista y tendencia bajista. Ciclos de mercado, saber en cuál te encuentras externamente, perfecto, estoy en un impulso que ahora acaba de culminar un retroceso. Y el retroceso culminó en el punto de interés, pero no puedo ignorar lo que pasó en el interior. ¿Qué pasó? La liquidez interna me dio coherencia para poder vender. ¿Y por qué? Porque pude aprender a identificar acumulaciones de órdenes a venta, ¿ya? Que nos dieron para romper el mínimo y eso se convierte en liquidez objetivo para el precio. Digo objetivo simplemente porque las limpia y el precio sigue subiendo, ¿ya? Porque no es un punto de entrada, no confundir, no es un punto de entrada a esas zonas cuando el mercado venga a barrer. Lo que ya, sí es que es un objetivo para el precio para subir y barrer la liquidez y esperar el punto de interés más óptimo, y que en este caso es el que tenemos acá arriba. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué es más óptimo? Porque ese punto de interés tiene imbalance previo, que es lo que necesitamos. Y los que no entienden lo que es un imbalance, los invito a ver el video que tenemos grabado en la sección de introducción al trading institucional, para que entiendan cómo se compone un imbalance. ¿Ok? Y una orden. Entonces, esta es una manera de leer la liquidez. ¿Me va siguiendo, sí, Rodrigo? sí, ¿Se va pero- entendiendo? sí, exactamente, ya voy quedando más claro. Perfecto. Así como tenemos ese tipo de liquidez, se le dice cuando son altos iguales con mechitas iguales, Ujú, justamente antes de un punto de interés, se le denomina un equal highs. Equal highs, ok, es un tipo de inducción. Igual sí se puede ver de esa manera. ¿Por qué? Porque te induce a vender y después inflan el precio nuevamente para liquidarte. Entonces, es como un tipo de inducement. Entonces, ¿qué necesitas para vender acá? Un quiebre estructural, un mínimo, un máximo externo, ¿ok? Hago referencia a la estructura externa, ¿ok? Tu quiebre estructural externo, perfecto. Tu zona de entrada, acá. Y en este caso, ¿qué condición? Identificar la liquidez interna, identificada. Identificar el imbalance previo, identificado, perfecto. Y tu punto de interés. Confirmaciones para poder ingresar con este trade, todas las tenemos en este ejemplo. Y eso es ya, cuando tú visualizas un equal high. Y ahí puedes discernir y decir, ok, yo creo que ahora empezó el impulso de la estructura externa. Cuando empiezas el impulso de la estructura externa es cuando el trade más se te acelera. Por eso hay ocasiones en las cuales hay algunos puntos de entrada se aceleran tan fuerte. ¿Por qué? Porque estás empezando el impulso de una temporalidad o estructura externa. Y por eso es necesario tener en claro los puntos estructurales de H4, si es que están culminando acá y si es que está culminando acá, porque H4 te puede estar dando un inicio de un nuevo impulso y tú ya, estabas operando en 5 minutos, imagínate, un stop loss 5 de 15 minutos, de ahí y boom, aceleración bajista y se nos desploma el precio.
Entonces, esos son puntos de entrada que te pueden dar bastante beneficio siempre y cuando hagas lo que tengas que hacer, ¿ya? Ese es un tipo de liquidez. Ahora, mira, ¿cómo se ven los equal highs en una operativa? Por ser esto venía bajando. Yo había identificado igual acá un punto estructural, este también se había estado convirtiendo en uno perfectamente y veo que el precio me genera un quiebre subfractal y yo espero. ¿Qué espero? Que el precio me vaya generando máximo más cercano a esta zona. Yo me quedo con el punto de interés en este caso porque no me interesaba vender acá porque se me hacía una venta muy barata, muy luego. Entonces, ¿puedo entrar? Sí, porque al final de cuentas igual me generó esta liquidez previa, si te das cuenta, esa mechita, que es una Ya. acumulación de órdenes a venta por FOMO. ¿Por qué digo por FOMO? Porque igual es corto el retroceso como para que se caiga desde ahí el mercado. Mm. Entonces hay gente que igual acumula órdenes a venta desde acá abajo, digamos gente o comerciantes, ¿ya? Ya. Entonces, en este caso, quiero que tenga en cuenta esto, mira, también tenías liquidez acá y también tenías una order block acá, que era interesante. Sí. Entonces, ese era un decisional. Y ese decisional también te puede inducir a una venta. Y eso fue lo que hizo, mira, Sí. indujo a una venta que cayó hasta acá, pero no le dio para romper este mínimo. ¿Ok? Que de este mínimo interno es lo mismo que la estructura externa. Desde Ya. este mínimo nace un máximo. ¿Ok? Y tienes quiebre estructural con desde ese mínimo a ese máximo. Sí. Entonces, para considerar que el precio iba a seguir cayendo, tenías que haber tenido por lo menos un cambio de dirección interno, o sea, ahí, y no se lo llevó. Simplemente reaccionó a esa zona y siguió subiendo. En ese momento, si tú entraste en venta en la primera zona, en la que estoy demarcando ahora, justamente donde está ese círculo que aparece y desaparece, Sí. si tú vendiste en esa zona, perfecto, qué bueno que hayas vendido, te sirvió por lo menos para asegurar. Si el precio se te devuelve al break-even, déjalo. No vuelvas a entrar en un doble techo. No entres en un doble techo si no te ha quebrado la estructura, por ningún motivo. ¿Ya? Y si te das cuenta, fue un tipo de inducción a ventas. Te induce a vender el precio inicialmente. ¿Para qué? Para acumular órdenes, más órdenes de venta en las cuales se pueda llevar. Ya se llevó el mercado estas órdenes y estas órdenes de acá. Ahora se está llevando las últimas. ¿Qué quiero decir con que se las lleva? Las barre, las limpia. Por ser si tú tienes un stop loss de esta manera hasta por ahí, con ese mechazo ya te sacó Sí. y se quedó con tu dinero el mercado, el broker o el mercado, ¿ok? En este caso lo mismo. Si tenías tu stop loss por acá, este mechazo te barrió, te sacó. Mira lo que viene haciendo el precio constantemente, lo viene haciendo una y otra vez, ¿ya? Pero esto ya no puede ser considerado liquidez, pues ya se limpió y esto es lo mismo, ya no puede ser considerado liquidez porque ya se limpió. ¿Cómo se limpió? Porque ya se generó un nuevo máximo. ¿Dónde? Un nuevo máximo interno se generó aquí. Entonces, este máximo está cumpliendo dos funciones. La primera, acercarse al punto de interés, que es lo que me gusta que es el precio se acerque. Puede incluso acercarse tanto y no tocar, y muchos lo consideran como que sí mitigó, no lo consideres tú. Si no tocó y estuvo a 1 milímetro de tocar el punto de interés y no lo tocó, considéralo como liquidez. ¿Ok? Ya. Inducción a ventas. Sé detallista con esos detalles. Porque mientras más cerca, mejor. ¿Por qué? Porque es FOMO. ¿Qué quiere decir el Mm. FOMO? Que muchas veces generan expectativas de entrada muy cerca del punto de entrada para acumular más órdenes. Y por eso es bueno identificar las mechas cercanas a tu punto de interés y también identificar el imbalance para que esto se convierta en un punto de entrada en Sniper. ¿Ok? Podría Perfecto. decirse Sniper, pero podría decirse entrada bonita, ¿ya? Pero te puede servir bastante esa información. ¿Vale? ¿Los puntos acá de liquidez, de interés, se pueden venir a tocarlo dos veces o simplemente se lo lleva una vez y ya? Ya, mira, lo ideal es que el precio se vaya así con aceleración fuerte. Yo te estoy enseñando un tipo de entrada posterior a la liquidez. ¿Por qué? Porque cuando el mercado barre toda la liquidez que tiene que barrer y manipula, tú entras en la manipulación si te estás dando cuenta. Estás entrando en la manipulación. Porque si tú trazas un Fibonacci para comprar desde este bajo hasta este alto,
Ese Fibonacci te va a dar los niveles 79 por acá y 61. Pero, ¿qué es este mechazo si mantienes trazado el mismo Fibonacci? Te va a dar los niveles 161.80 o el 127 de Stop Hand. Ya. Y esos son niveles de manipulación, ¿lo recuerdas? Entonces, Sí, sí, siempre y correcto. cuando traces un Fibonacci en esta zona estructural. Ahora, este ejemplo te está sirviendo para que tú entiendas cómo funcionan las entradas por reacción. Quiere decir, aquí tú compras por ejecución de mercado o dejas simplemente un buy limit. Ambas te pueden servir, pero puede ser muy preciso. Y como son muy precisos, lo que pasó el otro día por spread no activó, yo preferí entrar por ejecución de mercado y la tomé. Entonces, Ya, por eso igual hay que estar atento cuando tengas este tipo de panoramas, en el cual el precio ya te haya generado la liquidez y tú simplemente estés en son de esperar, de ya, esperar para entrar por reacción. ¿Por qué por reacción? Porque ya barrió. Y exacto. tu último punto de interés, ¿dónde era? Aquí. Entonces, aquí tú entras en tu punto de demanda. Y el de H4, imagínate, tremenda reacción. Sí. Y terminaste analizando en 15 minutos. Entonces, eso es para que vayas identificando el dinero que va barriendo el mercado a medida que va construyendo la liquidez. ¿Por qué? En este caso la va construyendo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tuvo una fuerte aceleración alcista que Sí, no construyó liquidez. Y cuando tienes este tipo de aceleraciones, por lo general después vienen caídas o continuaciones de movimientos lentos. ¿Ok? ya, ¿Por qué? Porque el mercado necesita reconstruir y reorganizar y reacumular órdenes para volver a barrerla. Por ujú, ser en este caso la liquidez tendencial. Cuando tú acumulas órdenes a venta en una trendline bajista por confluencia, ese tipo de trading aplica demasiado en los chartistas. En algún minuto el mercado va a venir y va a barrer toda esa liquidez. ¿Y cómo? Llegando por acá a un punto de interés. Pero este punto de interés, muchos dicen, no tiene liquidez creada. Claro, no tiene liquidez creada. Pero mira, justo aquí te acaba de generar un mínimo que no mitigó el punto de interés. ujú, Entonces lo más probable es que el mercado tire un nuevo mínimo y en ese mínimo nosotros ingresamos por reacción. ¿Por qué? Porque está llegando también al punto de interés y porque tenía imbalance quizás por acá. Y me sí, generó liquidez previa. O sea, ya, acumulación de órdenes previa que las sacó para venir a mitigar la orden. ya, ¿Sí o ya. no? Sí, Y en este caso te enseñé lo que es un objetivo de liquidez interna. Ahora un objetivo de liquidez externa que hace referencia a todo lo que te va dejando el precio por fuera con tal de ir a romper el máximo de la estructura externa. ¿Ok? Entonces, esto es liquidez y objetivo del precio que motiva para que la tendencia continúe su curso original, fuerte con la estructura externa. ¿Eh? Digamos que son cebos para el mercado, estos puntos estructurales que se acumularon en una trendline por fuera, mientras que por dentro me fue construyendo liquidez interna, que la iba barriendo constantemente. ¿Me explico? sí, sí, ¿Está súper bien? sí, Ya, eso un es una poco, manera igual un poquito amplia de explicarte cómo funciona la liquidez, porque hay maneras también de interpretarla como cuando se conoce de los temas de los strong high y los swing high. Ahí también hay un tema de la liquidez que va como mucho más avanzada. Mientras tanto, con esto que te estoy enseñando te va a servir bastante y a la gente de YouTube también, a la familia de YouTube, les va a servir bastante para poder operar también con mayor eficacia, o sea, efectividad, mejor dicho. ¿Ok? Por ser acá es lo mismo, el mismo panorama, puntos estructurales, máximo, máximo, perdón, mínimo, máximo. ¿Y qué pasó? El precio me cambia la dirección. correcto. Y al cambiarme la dirección, yo tengo que prepararme para las ventas. Pero como rompió con aceleración, yo tengo que esperar a que el precio construya todo su retroceso para seguir vendiendo. ¿Dónde es mi última zona de ventas? Mi última zona de ventas, ya la sabemos. Está acá arribita en el punto de interés, ¿cierto? Ok, Sí, puede estar ahí, puede reaccionar ahí el precio, como puede reaccionar en un decisional. Pero todo va a ujú, depender de la liquidez que vaya creando y de la estructura interna que vaya creando. Porque en este caso, el precio puede hacer esto. Puede estar por llegar a mitigar el punto I3, no lo mitiga, rompe la estructura interna y tú dices, ah, ya se me va, voy a entrar acá. Y el precio viene y sube y manda un mechazo sí, y después cae. lo Y activó y se liquida una vez fue. más. Por eso siempre espera el punto de interés. Ya, No te guíes por el cambio estructural que se vea antes del punto de interés.
porque lo más probable es que eso sea inducción a ventas. Y si es Oh, inducción a ventas, te van a inflar el precio para sacarte y después caer. Ese tipo de patrón se da muy seguido en estas zonas cuando el precio se va acercando lentamente, ¿ok? Entonces trata de no caer en esos patrones inductivos a ventas que se forman antes de mitigar el punto de interés, porque eso también es liquidez. Se considera liquidez interna o trampas de mercado, que también son más específicas. Mira, por ser en este caso, aquí también tenemos un tipo de liquidez como esta. ¿Por qué esta? Porque en este caso, si la tendencia venía siendo, no sé, pues venían en un retroceso en el cual venía limpiando cada liquidez que venía dejando, en este caso no limpió esta liquidez y dejó un mechazo más alto que el anterior, entonces faltaba este objetivo en el mercado y teníamos eso muy cercano a este imbalance y mm, ese imbalance con este punto de interés. Ahora, ¿qué le puede dar coherencia también y firmeza a nuestro concepto de entrada? Le puede dar firmeza a nuestro concepto de entrada el hecho de que también tenemos liquidez tendencial por fuera. Y eso le puede sumar valor y volumen a nuestra compra. Y así fue. ya, ¿Te va entendiendo? La sí, liquidez complementaria es solo un extra de tu análisis de mercado. Y como te digo, los decisionales y los puntos de interés, mientras tengan liquidez e imbalance previo, se mm, convierten en puntos muy finos para poder tomarlo en cuenta. No tomes en cuenta cualquier decisional, porque estaría mal. Estaría operando cualquier order block por operar, si no es así el trading. Mira esto, lo mismo acá. Ahí tenías liquidez que el mercado no había barrido, tenías acá el imbalance, ¿y mm, qué pasó? el punto de interés y se fue. Líquido. Y justamente acá, quiebre estructural. ¿Dónde volvemos a entrar? Podemos entrar nuevamente en la siguiente order flow. ¿Y qué hizo el precio? Mira, acumuló liquidez previa antes de la order flow. ¿Te das Mm, cuenta? Lo más probable es que más adelante el precio sí subió y después cayó. cayó nuevamente. ¿Ya? Ya, Vamos entendiendo entonces, ¿cierto? sí, Así se sí, ve un trade, así se ve un trade por reacción entrando a un order flow. ¿Ya? Después de liquidar, liquidó esta orden. ¿Te das cuenta? Y acá internamente te cambia la estructura en una temporalidad menor y te da la reentrada, mira, más encima. mm, Te la da con las velas, tienes que aprender a leer las velas, ¿ya? Eso lo vamos a dar también en una clase de acción del precio, 100% acción del precio. Ahora, no olvidar tu liquidez interna y externa, lo que te explicaba recién. sí, Por mucho que esto sea un quiebre estructural, tienes que enfocarte antes del quiebre estructural en la liquidez externa, cómo mm, va reaccionando el precio a esos máximos, si los va rompiendo con fuerza o no, si te das ya, cuenta. ¿Ya? Aquí rompió y se llevó todos los máximos, y eso me sí, dio la tranquilidad de que la estructura iba a continuar siendo el alcista. Entonces, se podría haber ingresado ay, ahí nuevamente. ¿Por qué? Porque ese es un punto decisional, y lo más probable es que tuviera imbalance previo, tiene o no tiene, sí, sí tiene ahí parece, imbalance previo, y al mismo tiempo tenía liquidez previa, acumulación de órdenes. Se la llevó al mercado y se dio este punto de entrada compra. ¿Dónde? En esta orden. ya. Ahí está el imbalance. Qué genial. ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Se entiende? sí, Perfecto. no, y ahora sí. Ya. Bueno, esto es un poquito de liquidez, un poquito más avanzada y hablamos de los inducements. Los vamos a ver en las siguientes clases ya. Ya, Pero creo que entiendas que así por lo general se forman las liquidez y eso es como trading ya mucho más complejo, más avanzado. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Vale? ok, Ahí una trampa de mercado. También vas a entender por qué a veces falla tu trading con las trampas de mercado. Eso también lo vamos a estar viendo. ¿Ya? ya. Bueno, Rodrigo, te agradezco tu tiempo y este video va a quedar para las personas de YouTube también, para la comunidad de YouTube, para que puedan sumar valor. Muchas gracias, Rod, y nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Nos vemos. Vale, Gonza, gracias. No hay de qué. Hasta luego.